En el día de hoy vamos a ver la definición de derivada. Supongamos que tenemos una función y lo vamos a llamar f de x y queremos hallar la derivada de f de x. La derivada se denota de la siguiente manera, y la definición de la derivada de una función es el cambio instantáneo de la función con respecto a la variable independiente que es x. Ese cambio instantáneo se representa mediante un límite, y el límite es de la siguiente manera: límite cuando h tiende a 0 de la función f de x más h menos la función f de x dividido entre h. Este cociente representa el cambio de la función f de x con respecto a la variable x cuando x se incrementa. Y si queremos saber el cambio instantáneo, tenemos que hallar ese límite de este cociente. Esta es la definición formal del límite. A su vez, podemos también hallar la derivada de la función en un punto x cualquiera. Vamos a suponer que queremos hallar la derivada de la función f de x en el punto x igual a. Por la definición, esa derivada va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos la función evaluada en ese punto en a dividido entre h. Y aquí tenemos la definición formal de derivada de una función y la derivada de una función en un punto que lo llamamos a. Con esta definición es que se construyen las tablas de derivadas que hemos estudiado anteriormente, las tablas de derivadas que se ven en los libros. Con esta definición podemos saber cuáles son las derivadas de las funciones trigonométricas, de la función potencia, de las funciones logarítmico, el logaritmo neperiano, de la función constante. Todas las que vemos en la tabla de derivadas se construyen usando esta definición. Ahora vamos a hacer un ejercicio donde vamos a utilizar la definición de derivada. Supongamos que f de x es igual a x al cuadrado más 6x y queremos hallar su derivada, y también queremos saber cuál es el valor de la derivada de la función f de x evaluada en x igual 2. Así se denota. Entonces, por la definición sabemos que la derivada de f va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos la función, y esto dividido entre h. Ahora, ¿cómo hallamos ese límite? Bueno, para hallar ese límite, primero vamos a escribir la expresión que representa x más h. Aquí tenemos f de x. F de x más h es sustituir x por x más h. Entonces, al sustituir nos queda de esta siguiente manera: menos la función, que sería menos esta función, x cuadrado menos 6x, y todo esto dividido entre h. ¿Qué nos queda? Desarrollar el numerador, que ya hay unas operaciones indicadas. Entonces esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Este es un producto notable, lo desarrollamos: x cuadrado más 2xh más h cuadrado. Este es un producto: 6 por x, 6x, 6 por h, 6h, y nos queda menos x cuadrado menos 6x
y esto está todo dividido entre h. Este es un límite que lo tenemos que calcular, pero antes podemos simplificar el numerador. Al simplificarlo nos queda lo siguiente. Aquí vemos que estos términos son semejantes y los podemos reducir. X cuadrado menos x cuadrado, 0. Se eliminan. Menos 6x más 6x es 0. Y lo que nos queda en el numerador es 2x h más h cuadrado más 6h dividido entre h. ¿Cómo hallamos ese límite? Bueno, podemos seguir simplificando para hacer el límite más fácil de resolver, porque podemos factorizar el numerador. Vemos que h es el factor común, entonces nos queda de la siguiente manera. Y al hacer esto vemos que podemos simplificar el límite, ya que este h se va con este h, y lo que nos queda es que el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h más 6, y ese límite ya es fácil de calcular. Este límite da 2x más 6. Cuando h tiende a 0, h es 0. Y este sería la derivada, la función derivada de f de x. Y usamos la definición de derivada para hallar eso. Si usamos tabla, podemos ver fácilmente que la derivada de esto es esto. Y si queremos hallar f de 2, f' de 2, es sustituir el valor de x igual 2. 2 por 2, 4, más 6, 10. Gracias por la atención.